Ahora sí. Y de los parciales, lo que les decía. Del primer parcial, el que quieres recuperar, son, creo que está por aquí, son estas mismas condiciones. En la ventana principal, ejercicio 1, 2, 3, que tenga JFreeChart y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué más necesitamos ahí? Y los ejercicios. En el primer parcial les he asignado los ejercicios así, ¿no? Para el recuperatorio va a ser la misma característica, simplemente les voy a asignar otra vez, otros números les voy a dar, y si les toca el mismo, bueno, tendrían algo de ventaja, ¿no? Entonces va a ser la misma modalidad, igual, ¿no? Empiezan a las 8, terminan a las 10, todo lo mismo. Y a ver dónde estamos para verificar, creo que está por aquí. Estas serán sus notas que han sacado del primer parcial, para que puedan ir verificando si les conviene recuperar o no les conviene, si quieren aumentar nota o no. A ver, ¿qué más necesitamos? Bueno, esto por un lado, ¿no? Ahora, eso era del primer parcial. Ahora del segundo, aunque creo que ya está por aquí. Ahí está por aquí. Estas son sus notas del segundo y esto es los que han presentado, ¿no? Aunque hay uno creo que está repetido por aquí. ¿No? Esas son sus notas. Igual pueden ir verificando. En este caso, bueno, les he puesto a todos la máxima nota, porque justamente son trabajos relacionados a sus carreras, trabajos que se pueden aplicar. De repente en algunos casos pareciera que son simples, ¿no? O en algunos casos tal vez muy complejos. Pero bueno, en la industria usualmente desde esas cosas tal vez que algunos lo ven que de repente parecería simple, son esas cosas que todavía no tenemos en muchas industrias, en muchas empresas, ¿no? Entonces sería interesante que esas ideas que tienen ya más adelante, ya combinando con su carrera, aprendiendo otras cosas más, vayan mejorando y que al final sí se pueda aplicar en la industria, ¿no? Por ejemplo, no sé, la cinta transportadora. Hay en muchas fábricas donde no se utiliza. Por ejemplo, no sé, uno cerquita de aquí, la fábrica de ladrillos. Tenemos muchas fábricas de ese tipo, pero casi todos trabajan de forma manual. Hay personas que están cargando los ladrillos manualmente, ¿no? Entonces, una solución de este tipo que parecería un poco simple, ¿no? Pero en realidad no es tanto, tiene mucha aplicación. Podríamos ir aplicando, ¿no? No sé, alguien había hecho el tema de las cajas fuertes o el parqueo, ¿no? Igual podríamos colocar parqueos ya inteligentes, automáticos en muchos lugares, ¿no? Y muchos lugares no tienen eso, ¿no? En muchos lugares hay personas controlando que tienen algún libro, algún cuaderno de registro, lo hacen manual, ¿no? Cuando podríamos ir mejorando, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Con, no sé, reguladores de velocidad, con esas balanzas electrónicas, ¿no? Entonces, todos esos proyectos, si bien lo hemos hecho a manera de prototipo, algo pequeño, pero son proyectos aplicables que se puede utilizar. Entonces, sería interesante, les vuelvo a repetir, que realmente se pongan en práctica ya no esos proyectos y no solo se queden en un prototipo. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí sus notas. Entonces ya tienen del segundo parcial sus notas y también tienen del primero. Entonces si deciden recuperar alguno de esos, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora lo que nos toca es ver nuestros temas del
tercer parcial. En el tercer parcial, ya les iba comentando, vamos a ir combinando un poco lo que hemos hecho en esta parte de Java, de utilizar ventanas, botones y todo eso, combinarlo con este otro tema de Arduino. Y aparte vamos a ir agregando algunos componentes. Entonces justamente estos mismos proyectos, como todos ya lo tienen desarrollado, entonces vamos a trabajar sobre estos mismos proyectos. Y lo que vamos a hacer ahora para el tercer parcial, a ver, veremos por aquí. Vamos a hacer esto. Lo graficaremos. Lo que han hecho es tener un Arduino, o le pondremos una placa al final, ¿no? Una placa de desarrollo. Y lo que le han puesto a este Arduino, hay muchos ejemplos, ustedes ya han visto, hay muchas aplicaciones que se puede hacer. Le hemos puesto algunos sensores y le hemos puesto algunos actuadores, ¿no? Le han puesto motores, servomotores, alarmas, ¿no? Licenciado. Sí, sí, adelante. Sí, ¿tenía alguna pregunta? Sí, licenciado, es que ya lo tengo el proyecto ahorita, lo que estaba aprendiendo en mi computadora. ¿Puedo presentarlo? Sí, 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 adelante. Ya. Me parece que estás sin audio o todavía no estás empezando con la explicación.
Entonces, chao. Bueno, creo que tienes que revisar el audio, ¿no? No te estamos escuchando. Perdón, perdón. Ahora sí escuché, licenciado. Ahora sí. Estaba diciendo que un parte introductoria, lo voy a obviar. Mis objetivos, bueno, están nombrando los objetivos específicos de este proyecto, que era buscar la mejora de un trabajo que se hace muy repetitivo y que se ha arriesgado. Entonces, como con los robots podemos hacer que esos tipos de trabajos salgan de forma más eficiente y con mejor precisión. También que al momento de hacer esto vamos a reemplazar a ciertos trabajadores, pero nosotros como profesionales tenemos que dar una capacitación a estos trabajadores para que no queden obsoletos, ¿no? Porque esto es inminente, ya que ya muchas empresas grandes están invirtiendo mucho dinero en la robótica, como Tesla y Huawei también. Esa es ya otra parte. Y aquí en mi marco teórico indico lo que es un brazo robótico. Son conceptos, ¿no? De que es una articulación mecánica que se basa en autonomía humana, que puede tener distintos grados de libertad. Y alguna otra cosita más. También nombro algunos ejemplos donde se ha empezado, donde se ha aplicado estos brazos robóticos. Más que todo se emplean en grandes ensambladores que utilizan una gran producción. Y ya, como está indicado, yo no lo cuento ahorita con físico, sino que he hecho una simulación en Tinkercad. Hasta aquí lo he hecho, ese sería más o menos mi circuito. He usado una placa Arduino, 3 motores servos y lo que simula un motor paso a paso con 4 LEDs. Para mi código he utilizado una librería Stepper para mi motor paso a paso, que le digo la velocidad y los pines que estoy utilizando de forma intercalada. También una librería servo para mis 3 servos. Y en el setup indico dónde más van a ir conectados mis servos y mi motor con la velocidad 1. En el while loop he empezado con los ciclos for, donde mi primer for va a ser que mi primer brazo sería la articulación de mi brazo. Sería la base que va a dar un giro de 90 grados, luego su antebrazo va a estar a unos 30 grados. De mi primer brazo, esa base va a dar un giro de 90 grados, el antebrazo va a dar una inclinación de 45 grados y con mi tercer ciclo, la parte delantera que, que va a ser como una muñeca, se va a adelantar 30 grados o sea, la idea de esto es que se puede aplicar a un brazo soldador. Aquí está haciendo una interpretación de lo que es un brazo soldador. Y con mi último support estoy activando este motor paso a paso, que va a hacer que el brazo robot donde esté montado esté dentro de un casito que va a tener un motor paso a paso adentro. Entonces lo que va a ser un trabajo repetitivo. Ahí viene esa su primer brazo, la base, el antebrazo y su muñeca avanza y está empezando ahí soldando. Lo quería hacer en este simulador, pero aquí utiliza es el simulador BIREP, es un simulador universitario. Aquí quería hacerlo, pero el problema es que aquí el lenguaje de programación que usa este simulador se llama Lua y no es Arduino, está basado en C++, pero
eso creo que ese sería todo de presentación, licenciado. Perfecto, gracias. ¿Algún comentario Sí, que tengan? sí, sí. Bien, respecto a este proyecto de tener alguna máquina, algún brazo que haga alguna operación de manera continua, ¿no? Este tipo de equipos igual es muy común, ¿no? En la industria siempre hay operaciones repetitivas, donde es mejor colocar una máquina, o en este caso un pequeño robot, y que haga todas las operaciones, ¿no? Ahora, a manera de comentario también, en este tipo de proyectos, normalmente suceden dos cosas. Bueno, hay dos áreas donde hay que programar. Normalmente, ya en la práctica, en equipos reales, lo que se hace es hacer la programación del robot, de las piezas, de las articulaciones, para que haga esos movimientos repetitivos. Eso es por un lado. Y por otro lado se tiene otro controlador, desde donde le das las instrucciones de inicio, parada, parada de emergencia, hacer un ciclo, dos ciclos, que haga 20 repeticiones. Entonces normalmente funciona así. A ver, ya que estamos por aquí, haremos esto. Y haremos esto. Esto lo dejaremos en una pausa. Lo que les decía, ¿no? Normalmente podríamos tener, no sé, ese bracito que tenga su pinza y todo eso. Normalmente este bracito, ya en la parte real, ¿no? En las fábricas, en las industrias, tiene su propio controlador. Desde aquí le doy la programación a este brazo industrial para que haga sus movimientos, ¿no? No sé, desde un punto 1 que vaya a un punto 2, ¿no? Y que haga constantemente ese movimiento. De repente tiene que soldar, ¿no? Pero a este controlador, normalmente también en la industria, lo que pasa es que tenemos, le llamaremos otro controlador, o si quieren un cerebro, por ejemplo. Normalmente ocurre eso. Y desde aquí yo le doy las instrucciones. En el controlador solo le doy movimientos, ¿no? Del punto 1 al punto 2. Eso es lo que quiero que haga. Pero desde este otro cerebro o este otro controlador, o si quieren, para no perdernos mucho, desde Arduino lo llamaremos. Desde Arduino le doy las instrucciones. Por ejemplo, le digo iniciar automático, por ejemplo. Podría ser un pequeño botón, un pulsadorcito, ¿no? Un pequeño pulsador. Desde Arduino, o desde el cerebro, o desde el controlador, ya en la parte real, ¿no? Le doy otras instrucciones. Iniciar, le puedo poner parar, le puedo colocar, no sé, 20 repeticiones. Puedo monitorear alguna de estas articulaciones, puedo ir contando si quieren, colocarle algún contador y todo eso, ¿no? Entonces normalmente ocurre eso. Por un lado está el robot con su controlador, donde hago la programación para los puntos, y normalmente se tiene otro equipo desde el que le doy ya las instrucciones de que si se va a mover, se va a detener, se va a mover 20 veces, o de repente este robot tiene 20 programas, ¿no? Tiene almacenados diferentes programas, ¿no? El programa 1 es del punto 1 al punto 2, el programa número 2 es del punto 3 al punto 4, ¿no? Entonces desde aquí voy decidiendo cuál programa ejecutar, cuántas veces, si lo detengo o lo hago una parada, ¿no? Normalmente ocurre esto en las fábricas. Usualmente hay algún pequeño equipo
Independientemente tiene su controlador, su programación, su configuración. Pero al armar ya todo un sistema ya integrado, normalmente hay un cerebro que controla toda la planta. Este cerebrito podría controlar el robot, podría estar controlando por este lado otro robot, podría tener varios robots, ¿no? De repente este controlador está agarrando una cinta transportadora, ¿no? Entonces normalmente en la industria vamos a ver en esta configuración, ¿no? Un pequeño equipito con su controlador. Lo mismo pasaría con la cinta transportadora, ¿no? Tengo la cinta y su pequeño controlador, lo que han visto, ¿no? Hoy día en la presentación. La cinta y tiene su pequeño Arduinito aquí, su controlador, ¿no? Y normalmente al integrar todos estos, usualmente se tiene uno general, ¿no? Un cerebro que controla ya todos estos componentes. Normalmente en la industria van a ir viendo una configuración de ese tipo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso a manera de comentario respecto a ese proyecto. Bueno, con eso creo que ya terminamos, ¿no? Los proyectos. Ahora sí, regresaremos en donde nos hemos quedado. Nos hemos quedado, creo que es otra vez por aquí. Aquí, ¿no? Esto. Ahora lo que necesitamos para el tercer parcial. Nos hemos quedado aquí. Han hecho su Arduino, le han puesto sensores, actuadores. En algunos casos han hecho puertas automáticas, en algunos casos han hecho algún dron, cajas fuertes. No, diferentes proyectos. Y ese proyecto nos faltaba aquí. Algunos casos han utilizado el monitor serial o el monitor serie para poder interactuar con este Arduino, ¿no? Para ver alguna variable, monitorear algún valor y todo eso, ¿no? O en algunos casos han puesto una pantalla, ¿no? No, esto es lo que hemos hecho, lo que han hecho, ¿no? En sus proyectos. Ahora necesito para el tercero, bueno, dependiendo de sus proyectos. En algunos casos, si lo pueden mejorar, sería ideal. Por ejemplo, no sé, en algunos casos agregarle el contador, agregarle alguna alarma, ¿no? Algunas otras funciones más, podríamos ir mejorando. Ahora lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, a este proyecto, que ustedes ya lo tienen, le vamos a agregar o vamos a trabajar desde Java. En realidad sería trabajar desde una ventana. Bueno, algo así, ¿no? Una ventanita. Y aquí colocarle de repente botones, lamparitas, o de repente ese mismo bracito aquí una imagen. Ya puede ser muchas cosas, ¿no? O por aquí la cinta transportadora, su lamparito, el parqueo, todo lo que han hecho, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es este mismo proyecto que lo tienen, que también se pueda conectar con Arduino. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces esto ya hemos visto que funciona, ustedes han visto. La cinta transportadora puede girar o no sé. Y la caja fuerte o las puertas automáticas también desde Arduino con algún botón, con algún sensor, funciona todo, ¿no? Y ya lo han hecho, lo han probado y está bien. Ahora necesitamos que ese mismo proyecto lo podamos controlar desde una ventana, desde Java, ¿no? Desde aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es un paso, ¿no? Y además de eso, le vamos a agregar un plus. No solo vamos a hacer que se controle desde Java. Lo que vamos a hacer es utilizar base de datos también. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Justamente ahí ya les comentaba algunas opciones para sus proyectos. Lo que necesitamos y lo que
nos falta hacer en nuestra industria es el registro de información. ¿Y a qué se refiere esto, no? Por ejemplo, a ver cuál tenemos. No sé, la caja fuerte, por ejemplo. Necesitamos ir almacenando todo lo que le pase a esa caja fuerte. Por ejemplo, si hablamos de la caja fuerte, esa caja fuerte, podríamos almacenar, bueno, en la mayoría de los casos nos vamos a enfocar en esto, ¿no? En almacenar la fecha, si quieren la hora, y las operaciones, ¿no? O las aperturas, si quieren, de la caja. Entonces necesito saber en qué hora y en qué fecha se ha abierto esa caja fuerte, ¿no? Y necesito saber justamente toda esta información, la fecha, la hora, la apertura, bueno, de las aperturas, ¿no? Todas sus fechas y sus horas. De repente todo ese registro, no sé, de un año. Necesito saber en un año cuántas veces se ha abierto y se ha cerrado, ¿no? O estado abierto, ¿no? O cuántas veces han accedido a la caja fuerte. Entonces necesito almacenar toda esa información. Y no solo con la caja fuerte, con cualquiera de sus proyectos. Por ejemplo, otro proyecto, no sé, de la balanza. Alguien ha hecho una balanza electrónica, ¿no? Entonces también podría ir registrando si es que esa balanza, por ejemplo, lo utilizo en una fábrica y estoy haciendo el pesaje de algún equipo, ¿no? No sé, o en aeropuerto estoy haciendo el pesaje de maletas. Y justo necesito almacenar esos datos, ¿no? En qué fecha, en qué hora, qué peso y no sé, de quién era esa maleta, ¿no? E ir registrando todo eso en una base de datos. Entonces, cosa que esta información posteriormente lo podemos utilizar para muchos fines, ¿no? Por ejemplo, si es que ha habido alguna falla o se ha perdido la maleta, podríamos ir revisando en qué fecha se ha registrado, ¿no? Entonces podríamos hacerle algún seguimiento. Por ese lado podríamos ir utilizando. O si es que quiero almacenar, de repente, a ver, otro proyecto, no sé, del brazo, de esos bracitos, ¿no? Ahí han hecho algún brazo móvil o este otro brazo robótico, ¿no? Igual, puedo ir almacenando el tiempo que está funcionando los motores, ¿no? Cada motor, por ejemplo, tiene 3 motores, el motor 1, ir almacenando cuánto tiempo está funcionando. Y todo ese registro de, no sé, de un mes, de un año, de 10 años, ¿para qué me puede servir? Podría servirme también para mantenimiento. Ya podría decidir de una manera más técnica, lo llamaremos, el mantenimiento de ese motor. Ya podría decidir, ¿no? Este motor ha funcionado 10 horas, necesito hacerle mantenimiento, o ya ha funcionado 20 horas, necesito hacerle un cambio. Entonces, me ayuda a tomar muchas decisiones el almacenar o el hacer un registro de alguna de las variables con los que están trabajando, ¿no? Incluso para el parqueo automático, por ejemplo, ¿no? Podría ir registrando en el día cuántos vehículos están entrando, cuántos entran, cuántos salen. Podría verificar en un año cuántos vehículos han entrado, cuántos vehículos han salido, ¿no? O de un año, de 2 años, de 10 años, ¿no? Y tener todo un reporte, toda la información. Entonces, este detallito de almacenar la información es lo que muchas empresas casi no lo hacen. Y justamente como no hay información, como no hay datos, es muy difícil tomar decisiones. Por ejemplo, en temas de mantenimiento, en seguimiento de algún producto, no sé, en inventarios, para la toma de decisiones como empresa, para ver si incrementan personal o no, ¿no? Entonces, si no hay datos, es bien difícil tomar decisiones. Entonces, lo más adecuado es registrar todo lo que se pueda. Y justamente lo que hoy en día las empresas hacen con la 4ª revolución industrial y a la 5ª que quieren entrar,
es justamente esto de los datos. En esa cuarta revolución industrial, con el Internet de las cosas y todo eso, lo que se trata es de, bueno, es el manejo de datos. Y de datos, pero no de personas, ¿no? Una planilla de asistencia, ¿no? Ese manejo de datos, justamente de equipos, de máquinas. A eso hace referencia esa revolución industrial, ese Internet de las cosas. Estos equipos que ustedes ya han fabricado, lo han diseñado, lo han implementado, todos esos equipos son los que necesitamos ir almacenando en una base de datos, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer ahora para nuestro tercer parcial. De este Arduino vamos a almacenar información en una base de datos, aunque el proceso o el flujo de información en realidad va a ser del Arduino a Java, y de Java recién lo vamos a guardar en base de datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora, eso es un paso, ¿no? Ahora, si queremos ir mejorando todavía, ya yendo justamente a lo que es el Internet de las cosas, esta es una alternativa, ¿no? De este Arduino conectarlo a Java y a base de datos. Otra alternativa es de este Arduino, vamos a seguir, conectarlo o usar directamente un modulito Wi-Fi o otra placa que ya tenga Wi-Fi incluido, o si quieren lo pondremos aquí, una placa con Wi-Fi. Y si tenemos Wi-Fi, lo que vamos a hacer es, esto lo moveremos un poco, si ya viene incluido Wi-Fi, por ejemplo, podríamos cambiar de placa, ¿no? Hacer ese mismo proyecto, no hacer con Arduino, hacer con Wi-Fi y que sea el ESP32, por ejemplo, ¿no? Si tengo esta opción, lo que podría hacer es monitorear, controlar, ya no desde Java, lo que hemos hecho por aquí, ¿no? Aquí hemos hecho con Java y todo eso, los botoncitos y almaceno la base de datos. Si tengo Wi-Fi, podría mejorar este proyecto. Entonces ya no haría desde Java. Lo que haría es desde una página web, www.proyecto, ¿no? proyecto.com, por ejemplo. Hacerlo ya desde una página web, en una página web colocarle lo mismo, ¿no? Algún botón, alguna lámpara, alguna imagen del robot, lo mismo, ¿no? Entonces la interfaz cambiaríamos. En vez de hacer ventanas en Java, podríamos hacer una página web. Y va a ser el mismo caso de esta página web. Almacenar la información en una base de datos. Entonces podemos optar cualquier camino, ¿no? Aunque lo que hoy en día la tecnología ya estamos en este nivel. No estamos ya tanto aquí, ¿no? Pero en nuestra industria en Bolivia todavía estamos por aquí, ¿no? Ahora un poco las diferencias. Cuando hacemos con Java, necesito o estoy obligado a utilizar aquí el cable. Necesito mi cable USB, ¿no? Mi cable USB de una computadora que tiene Java, conectarlo con un cable USB a Arduino, ¿no? Y dentro de mi computadora va a estar base de datos, ¿no? Esa es la diferencia aquí. En este otro lado solo necesito mi conexión a internet que sea por Wi-Fi. Podría ser ya inalámbrico, ¿no? Y si es por Wi-Fi y es inalámbrico, en realidad lo que aquí obtengo es que no solo desde una página web, no desde una computadora, desde una tableta también podríamos acceder. Esto que esté en Bolivia, esto que esté en China, por ejemplo, listo, ¿no? Desde cualquier lado puedo acceder a la página web, es la ventaja, ¿no? Si accedo a la página web, podría conectarme a esta placa y controlar, monitorear esos proyectos. Y además almacenar en una base de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos para el tercer parcial.
Entonces, por orden, lo que estamos haciendo ahora es base de datos, ¿no? Estamos haciendo Java con base de datos. Cómo almacenar o cómo ir trabajando desde Java y ir almacenando información a base de datos. Lo que nos va a faltar es desde Java cómo nos vamos a enlazar a esta placa Arduino. Entonces, si nos logramos enlazar alguna de las variables que tengo aquí, ya lo puedo recuperar a Java y de Java guardarlo a base de datos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a agregarle para el tercer parcial, ¿no? Y si alguien se anima, incluso podemos ir por este otro camino, ¿no? Esa misma placa o ese mismo proyecto, le podemos cambiar la placa, sacarle el Arduino y ponerle este otro, y configurar la página web y almacenar la información también en base de datos, ¿no? Entonces vamos a tener esos dos caminos. Primero vamos a empezar con Java, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer de este otro lado también. ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo quería acotar algo, licenciado. Sí, adelante. Esto de, estaba hablando de que ahora se está recopilando información para la revolución industrial, ¿no? Sobre máquinas, pero sobre las personas igual hacen aplicaciones como SnapTube y TikTok, están recopilando esta información para ver qué nos gusta, y casualmente en Facebook sale información de ciertas cosas, como por ahorita yo estoy hablando de esto y ahorita va a salir información de que estoy buscando tal placa Arduino con tal placa Wi-Fi como publicidad. Entonces ahí también hay esa recopilación de información. Y una última cosita más, una dudita, si va a ser algún seminario para, si es que no alcanzamos, para esto de lo que es el Arduino conectado a Wi-Fi. Si es que no alcanzamos, ¿no? Puede ser como un seminario muy aparte, tal vez. Eso sería todo. Gracias. Sí, gracias. Gracias por los aportes a la materia. Sí, justamente, ¿no? Para la primera parte. Justamente esto de almacenar información, ya lo has mencionado, ¿no? No sé, en Facebook, en YouTube ya registran la información. Y en realidad lo que está pasando, ¿para qué hacen ese registro de datos? ¿O cómo lo hacen? Eso ya es parte de inteligencia artificial. Eso es otro estilo de programación, ¿no? Esto es un poco más avanzado, lo llamaremos, ¿no? Entonces lo que hacen con toda esta información, hacen un análisis de todo, supongamos de YouTube, ¿no? De acuerdo a todo lo que los videos que estás viendo, YouTube ya te da sugerencias, ¿no? Ah, te recomiendo que veas este otro, te recomiendo que veas lo otro, ¿no? Entonces toda esa programación al final sigue siendo programación. Eso es con inteligencia artificial, ¿no? Y justamente eso es en la cuarta revolución industrial. Eso es parte de la cuarta revolución industrial. Aplicar inteligencia artificial de acuerdo a los datos que va a ir o que se están almacenando, ¿no? Entonces eso mismo también podemos hacer justamente con máquinas, no solo con personas, ¿no? También con máquinas, justamente en esa cuarta revolución es con máquinas. Hacer con las máquinas, empezar a analizar y que automáticamente me diga tu motor ya está fallando, necesitas mantenimiento, ¿no? Todo de forma automática. Lo mismo que hace aquí, ¿no? YouTube automáticamente ya te sugiere este otro video. Entonces se puede hacer eso. Y lo segundo, estos temas adicionales, ¿no? Si no alcanzamos a hacer, sí, de acuerdo a las fechas, ¿no? Si no logramos avanzar, si no llegamos al contenido y llegar a esto, mucho depende de ustedes, ¿no? Si la mayoría está animado, ya antes de finalizar el semestre podríamos hacer como un pequeño seminario, ¿no? Podría ser una pequeña clase de 2 o 3 horas y explicarles un poco cómo podemos armar esta otra parte, ¿no? Entonces eso sí lo podemos hacer. Si no alcanzamos y si ustedes están de acuerdo, podríamos hacerlo como un seminario, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hasta ahí, ¿no? Entonces, lo que, bueno, para ordenarnos otra vez,
La siguiente clase vamos a tener el recuperatorio. Y bueno, no nos va a quedar muchas clases, ¿no? De este mes nos va a quedar como 3 clases más, 3 o 4, para avanzar justamente los temas que nos falta, Java, base de datos, Wi-Fi. Y ya para la primera semana de diciembre ya tendríamos que presentar las mejoras, lo llamaremos, a nuestro proyecto, o en realidad lo que es el tercer parcial. El tercero va a ser muy similar al segundo y hemos visto las mejoras que tenemos que hacerle y agregarle estos componentes, ¿no? A ese mismo proyecto, ahora controlar de Java y que además almacene información en una base de datos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario de repente? ¿Alguna queja por ahí? ¿O todo está claro? Todo claro, Licen. Bien, entonces, bueno, no vamos a alcanzar para avanzar un poco de los temas. Y para no enredarnos, continuaremos las siguientes clases. ¿Listo? Entonces quedaremos aquí. Gracias, nos vemos la siguiente. Hasta luego, licenciado.